Yo soy abogado, ustedes ya lo saben porque me han visto otras veces aquí, pero esta noche yo no quiero ser abogado. Esta noche yo quiero ser el instrumento de Dios para hablarme a mí y para hablarle a ustedes. Porque si la palabra de Dios no me confronta a mí, estoy seguro que no va a hacer ningún tipo de efecto en nadie más. Historia por donde yo como predicador tradicional siempre me gusta utilizar un texto base y esta historia me acuerda una de las veces más drásticas en las que yo le fallaba a Dios. Porque les digo, a pesar de que habla de Ana, pero yo hablé con Dios y le dije, dame un hijo y te prometo que yo tendré ese niño metido en los bancos. Yo no saldré de los bancos de la iglesia. Y ahí fue que yo me puse mal delante de Dios. Dios me cumplió, yo no le cumplí. Entonces, yo me identifico mucho con eso, aunque eso sería parte de otro testimonio que si la hermana Pirosca tiene, le gusta o le agrada lo de hoy, me invita, otro día se lo daré. Pero mientras tanto, vámonos a enfocar en la palabra que el Señor ministraba a mi vida para que yo se la hiciera llegar a ustedes. En el libro de Primera de Samuel tenemos una historia muy bonita. Primera Samuel 1 de 6 7 y 8 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ustedes, como mujeres de Dios, saben la historia de Ana y de Penina. En el tiempo antiguo, a los hombres se les permitía tener varias mujeres dependiendo de la capacidad económica que tuvieran. Parece que el Cana no era un tipo arrancado, como decimos aquí en Santo Domingo, a las que son extranjeras, a las que no son dominicanas, a los hombres que son de pocos recursos económicos, le dicen arrancado aquí en Santo Domingo, especialmente en la zona del Cibao, de donde yo provengo. Parece que el Cana tenía buena posición que se le permitía tener dos mujeres y con hijos la otra, más que la oficial de la casa. Y la de la calle o la segunda esposa irritaba, se burlaba de manera descarada de Ana porque Ana no podía concebir, no le daba hijos a Elcana. Penina pensaba que los hombres se amarran, entiendo yo, con hijos y creo que no es así. Cuando usted ve una mujer que quiere o un hombre que quiere, no, la voy a embarazar para que se quede conmigo o le voy a parir un hijo para que no se vaya, eso no es así. El corazón no se atrae, no se amarra con hijos, ni se amarra con cosas materiales, ni se amarra con nada. Se amarra con amor, se amarra con buen trato. Pero volviendo a lo principal, Penina asediaba, se burlaba de manera descarada, de manera inmisericordia, se burlaba de esta mujer y ella lloraba, se afligía, la otra se paseaba. Estos son los hijos de él, aquí es que él viene, aquí es que él juega, aquí es que él es feliz. Me imagino yo diciéndole a ella todo ese tipo de cosas a la pobre Ana. Y el Cana en una le dice a ella, ¿por qué tú no comes? Mujer, tú tienes todo lo mío, no te soy yo mejor que 10 hijos. Eso no es verdad. Ustedes que son madres, me imagino todas son madres, saben lo que es un hijo. Yo soy un padre con sentimiento de hembra, porque yo a mi hijo lo adoro con todo mi corazón.
Si mi hijo supiera lo que él es para mí, no me hiciera a veces sufrir. Y miren que es un niño bueno, pero él es muy indiferente. Y yo en ese sentido sufro como una mujer porque yo sé lo que es amar un hijo con el corazón. Porque cuando yo era niño, yo fui maltratado, de mí mis hermanos se burlaban, de mí mis hermanos se mofaban, me maltrataban física y verbalmente, y yo sé lo que es aguantar, como dicen en la época moderna, y Yajaira, que es la psicóloga de mi grupo, me puede ayudar, lo que es aguantar bullying y no volverse loco. Y esta mujer, Ana, va al templo, se le acerca al sacerdote y al lugar santo y empieza a orar. El sacerdote se le acerca a ella y cree que ella, al verla orando, hablando con Dios de una manera intensa, pero, pero, pero casi sin pronunciar palabras que lo oyera, le dice a la mujer, digiere tu vino y vete. Parece borracha, ¿a qué tú entras al lugar santo, al lugar de Dios? Borracha. Y ella le dice que no es que está borracha, sino que está hablando con Dios y le está pidiendo a Dios. Ana aguantó la burla de Penina y quién sabe si de las amigas de Penina, de la familia de Penina, de la mamá de Penina, de toda la familia que Penina tenía cerca y de unas amigas quizás que le hacían el coro a Penina y que no querían saber de Ana. Ella aguantó sus burlas, pero su dolor, su carga, su falta de, de lo que ella tenía, ese vacío, ella sabía claramente que el único que podía llenarlo era Dios. Y Dios fue tan bueno como siempre es que le dio un hijo a Ana. Ana cumplió la promesa, llevó al tiempo, llevó su hijo al templo y las burlas de Penina se acabaron porque Ana confió en Dios. Ana esperó en Dios. Ana, en vez de buscar ayuda médica, en vez de buscar amigas que le hicieran la contra a Penina, amigas o familiares que le hicieran la guerra, Ana fue donde la única persona en el universo que puede con el dolor. Yo sé que los psicólogos, los psiquiatras y muchísimos influencers y coaches eh, o este tipo de personas, no sé pronunciar bien la palabra en inglés, pero los que viven alentando, y como decía la hermana Piro ahorita, la doctora que va a hablar de la felicidad, todo ese tipo de personas lo hacen con buen corazón y muchas veces dan resultados, pero lo que yo sí garantizo, que acercarse a Dios en momentos de dolor sí da resultados. Tenemos más, más ejemplos en la Biblia. Decía hermana, no escuché, alguien habló. Hello. Parece que se le abrió a alguien el micrófono. Ah, ok, ok. De acuerdo con el diccionario común, la burla viene de poner en ridículo. El fin de la burla, la finalidad de la persona que se burla es poner en ridículo a algo o a alguien, mofarse, ser irónico con esa gente, escarnecerlo. Oigan cuántas palabras definen lo que es la burla. Usted se cae y el otro
en vez de ayudarlo a levantarse, se burla. Casi siempre, un 99% de las personas que ve a alguien que se cae, antes de ayudarlo, casi que se ríe. Y que me digan que no. Mira, la hermana Piroca parece que ya la ha pasado. Y no solamente se burlan, ahora agregan un aditivo, lo graban y lo suben a las redes. Y hay páginas en las que usted se pasa 10 horas mirando videitos de personas que se caen, que se le cae la comida, que chocan, que van distraídos, que se caen, se van por un hoyo, que se resbalan en una escalera, y todo con un solo fin: ridiculizar a esa persona, burlarse de esa persona, escarnecerlo, a veces de una manera tan cruel y tan inmisericordia que la persona quisiera morirse, porque a mí me ha pasado. Usted sabe las veces que yo deseé tener el valor para desvivirme, como dice la gente en este tiempo. No fue una ni dos veces las veces que a mí me pasó desde niño por la cabeza. La, ese deseo, me faltaba valor para hacerlo, pero tenía de tantas cosas que me pasaron desde niño, con mi mamá, con mis hermanos, con los compañeros de la escuela. Solamente un lugar, aunque parezca ilógico, fuera del Señor, en el que yo no fui ridiculizado, porque Dios me hizo bueno ahí. Yo fui miembro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Fui primero de la Armada, que se llamaba Marina de Guerra, y ahí yo fui uno de los mejores en el área donde yo estaba. Después pasé para la Fuerza Aérea Dominicana, y en todos los lugares donde yo estaba, yo no era uno de los mejores, yo era el mejor. Ahí se acabaron las burlas. Pero pasaba algo. A veces le entregaba mi amistad, le entregaba mi corazón a algo o a alguien que no era Dios, y las burlas volvían, y volvía el desánimo, volvía el deseo de morir, hasta que un día definitivo, cuando ya yo decido salir de este plano, me encuentro a alguien que me da un tratado bíblico. El tratado tenía dos versos. Jeremías 29:11. Saben lo que dice la mayoría de ustedes. Estos son los pensamientos que tengo para ti, pensamiento de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. El otro texto decía: Jehová se acercó a mí hace mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En esos días, aunque no me acerqué a Dios de manera definitiva, pero empecé a leer la palabra otra vez, empecé a visitar iglesias, empecé a, a leer, empecé a orar, empecé a ver videos cristianos. Llegó la pandemia, hubo un momento de mucho acercamiento en la pandemia de mi vida hacia Dios, eh, pero aún así no me reconciliaba. El pecado moraba mucho, mucho, mucho en mí. No es que ya no mora, mientras sea humano, mientras viva aquí, mientras Cristo no venga, mientras no muera, voy a pecar. Pero sé que cuando peque, tengo un abogado que me defiende, que es Jesucristo. No le recomiendo a nadie que peque, nunca, nunca. Pero sí sé que cuando nosotros nos enfocamos, ponemos nuestra mirada en Dios, a pesar de los errores que cometamos, porque Satanás se va a aprovechar de los errores. Primera cosa, en el caso del hombre que le gustan las mujeres, Satanás va a buscar mujeres para hacerlo tropezar y después burlarse. Si te gusta la lotería, si te gusta el dinero, Satanás va a buscar métodos que no sean ni legales, ni lícitos, ni sean
adecuado para una persona de Dios para hacerte pecar y después va a burlarse. Se va a burlar él, se va a burlar la persona que te indujo a eso, a la que él utilizó, porque así como Dios utiliza personas para que hablemos de él, también Satanás utiliza personas para glorificarse él y para hacernos fracasar a nosotros en nuestra meta. Y luego se burla. La diferencia de cuando usted y yo pecamos con Dios y cuando pecamos entre, y lo que hace Satanás, Dios te dice, Jaime, si pecaste, no te alejes, vengo, estoy aquí. Pero Satanás te dice, tú no tienes perdón ni en este siglo ni en el que viene, ya tú no te salvas. Tú no sabes las veces que tú te has caído, tú no sabes las veces que tú que te conviertes, que te reconcilias, que esto, que lo otro. Ya tú no tienes salvación. Y te mete en la cabeza un sentimiento y un pensamiento de derrota y de vergüenza que uno ni siquiera se imagina que la misericordia de Dios existe porque se está enfocando más en lo negativo, en la burla, en el escarnio, en lo ridículo que uno se vio haciendo ese pecado, que en buscar la presencia de Dios. Dice el diccionario que cuando uno se impulsa, uno lo hace de manera súbita o repentina sin reflexionar. Ese impulso sin reflexionar y de manera repentina es que yo quiero que ustedes y yo tengamos esta noche, pero hacia Dios. Pecamos, vamos de manera repentina y súbita hacia Dios. Señor, aquí estoy. Tú sabes, yo no lo quise hacer porque dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana su misericordia. Nuevas son cada mañana su misericordia. No nos dejemos desalentar. La burla siempre va a estar ahí. Usted pecó como mujer, le deseó la muerte, le gustó Chayanne. Eh, Hermana Piro, ¿qué pasó? Le gustó quien sea que le haya gustado. Vaya, lleve eso a Dios, lleve eso a Dios. Porque que le guste es normal. Usted es humana, yo soy humano. Que a mí me guste alguien, es normal. Que me guste una canción, que me recuerde algo bonito, que aunque la canción no sea cristiana, es normal. Pero echemos toda nuestra vida hacia Dios de manera así. Señor, aquí estoy. Yo prefiero ser acelerado en Dios y no en el mundo, porque en el mundo lo único que tuve fue dolor. Yo no soy fanático, pero por eso le decía cuando la hermana Pirosca me habló, ¿cómo lo presento? Presénteme como Jaime, porque yo soy abogado en los tribunales y cuando me paran los policías de manera arbitraria, yo soy abogado, ¿cuál fue la infracción? Pero aquí no, aquí es un grupo de personas imperfectas que estamos hablando del único que es perfecto, que es Dios, y que dentro de todas las imperfecciones que tenemos, no podemos olvidar que la gente que no conoce a Dios siempre se va a burlar de nosotros, siempre nos va a querer etiquetar de ridículo, de estúpido. ¿Cómo es que creen que es un Dios que no ven? ¿Quién te dijo a ti que el mundo lo hizo ningún Dios? Que es Jesucristo. No hay pruebas, no hay pruebas de que es Jesucristo, pero sí creen en Aristóteles y sí creen en Platón, que tampoco hay pruebas. Entonces yo prefiero, como yo le decía a un psiquiatra muy famoso que hay aquí de la República Dominicana, que él dice que Dios es un invento del lóbulo frontal del cerebro. Y yo le decía, yo le agradezco al lóbulo frontal del cerebro porque creó a Dios. Yo le agradezco porque ¿quién mejor para
para atenderme? ¿Quién mejor para consolarme? ¿Quién mejor para decirme, lo hiciste mal, pero te perdono? Ven, que Dios. Todos hemos pasado, de las mujeres, cuando están sobrepeso, a veces se quieren comparar con otras. Yo tengo una barriguita bien cómoda y yo no quiero rebajar mi barriga. Pues yo soy un hombre de 54 años. ¿Para qué yo me voy a poner en la línea ya? ¿Para qué? Yo lo que necesito es calidad de vida para vivir lo que me queda. Entonces, hermana, hermano, si hay por ahí algún varón o algo que no me he dado cuenta, siempre va a haber gente que va a querer comparar la barriga. Mira, tú estás Calvin Klein para decirle calvo a uno. La burla. Mira, yo lo que tengo un carro Sonata y a mí me dicen, tú que eres abogado, cambia ese carro, tú deberías tener tal vehículo. Y yo le pregunto al que me dice así, digo yo, ok, ¿y tú cuál tienes? ¿Anda en motoconcho, anda en Uber o anda en guagua pública? No podemos llevarnos de la burla, porque la burla solamente tiene un solo motivo detrás. Ustedes saben, desde mi punto de vista, qué es lo que yo percibo de la persona que se burla de mí, que tiene envidia de lo que yo soy y no me lo quiere decir. Porque yo estoy seguro que una persona que esté bien plantada de su cabeza, que esté bien plantada de lo que es, no se va a burlar del otro. El que se burla del otro es el que tiene deficiencia, el que quisiera ser como usted, el que quisiera ser como yo, a pesar de mis años, a pesar de mi barriga, a pesar de la calvicie, porque no ha logrado lo que quizás él ve que yo logré. Entonces, yo prefiero llevar mi carga, llevar mi burla a los pies de Jesucristo. Yo prefiero cuando alguien me desprecia, en vez de guardarle rencor, decirle a Dios, Señor, te presento a esta persona. Mírala aquí. Yo tenía un jefe cuando yo empecé la universidad que él, yo era suplidor de farmacias, una farmacia, una cadena de farmacias muy famosa que hay aquí en el país, la República Dominicana. Y ese señor del almacén, los días que a mí me tocaba universidad, él me mandaba para la ruta más larga para que yo llegara tarde a la universidad. ¿Usted sabe lo que yo hacía? Yo dejaba la guagua donde me dieran las 3 de la tarde. En la farmacia que me dieran las 3 o las 4 de la tarde, yo dejaba la guagua ahí y me iba para mi universidad. Porque también, sin violencia, usted tampoco puede dejarse, usted no es masa de harina para dejarse pasar un bolillo, ni para dejarse manosear, ni todas esas cosas. Nosotros tenemos las herramientas espirituales para llevar esas burlas ante Dios, pero también podemos evadirlas. La Biblia dice, ahí le dice, al que cause división, Tito 3:10, después de una u otra amonestación, deséchalo de ti. Si usted le dice a Jaime que se está burlando de usted, no quiero que te siga burlando de mí, y yo me sigo burlando, entonces aparte de mí, que usted no está haciendo nada malo con eso. Pero lléveme a mí en oración ante Dios, Señor, mira Jaime, que ten misericordia de él, que no persiga ese asunto. Hay personas, hermana, discúlpeme, ¿qué tiempo yo tengo para esto? Porque no quisiera dejar incompleta la. No, hermano, termine su tema, no hay problema. Nosotras estamos todas maravilladas escuchándolo. Así Ok, que no, porque no quisiera primero ser inoportuno y segundo, no quisiera que se translimitó mucho. yo sé que Pero todas están muy encantadas escuchando su mensaje. mire, en la Biblia hay varios ejemplos de burla. No sé si ustedes recuerdan o han visto, habían unos profetas que se llamaban Esdras y Nehemías, pero ellos eh, estaban cautivos en otro reino, porque Israel, cuando no estaba preso, lo andaban buscando por falta de obediencia a Dios, porque las únicas consecuencias que nosotros tenemos cuando nos alejamos de Dios son nefastas.
son esclavitud, son dolores, desprecio, todo lo que no es bueno es lo que uno recibe cuando se aleja de Dios. Pero Dios siempre mantiene un remanente fiel. Y estos señores, Nehemías y Esdras, sintieron en su corazón, allá en el cautiverio, se acordaron de Jerusalén. Y ellos eran en llave del rey, porque Dios lo ponía, a pesar de que eran esclavos, Dios lo ponía en lugares altos. Y Nehemías se le acerca al rey y le dice al rey, rey, mira, yo estoy triste por esto. Yo quisiera que tú me des madera, que tú me permitas reconstruir a Jerusalén, el templo, la muralla y eso. El rey, milagrosamente, Dios le habla del corazón y le concede a ellos sus peticiones. Cuando llegan allá a Jerusalén con todo y empiezan a trabajar, se levantan dos incircuncisos, dos personas que deberían o debieron estar alegres porque en Jerusalén se estaba reconstruyendo. ¿Qué significa esto? Que en su vida y en la mía, hermano, en su iglesia, si ustedes se congregan, en este grupo deben estar preparadas para encontrar personas como estos dos individuos. Uno se llamaba Zambalat y el otro Tobías. Y había un tercero que era como el ayudante, se llamaba Gesén, un árabe. Se burlaban de lo que estaban trabajando, porque ellos estaban trabajando día y noche, reconstruyendo el templo, reconstruyendo los muros de Jerusalén. Con una mano tenían la espada y con la otra tenían, yo me imagino que los instrumentos o el martillo, o tenían la palita esta con la que se mueve la arena, pero estaban trabajando día y noche. Y esos hombres de Dios, entre comillas, se levantaron contra ellos, se burlaban. Eso está en Nehemías 2:19. Se burlaban. Entonces, yo quiero, hermanas, hermanos, que ustedes se preparen para cuando dentro de este grupo, ojalá Dios no lo permita, o dentro de la iglesia que ustedes van, se levanten personas contra ustedes, como la semana pasada decía la hermana, como que alguien le dijo, como ya usted no puede adorar, que hermana, glorifique a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted lo está haciendo bien. Usted lo está haciendo bien. Porque se van a levantar desde su propia casa y le van a hacer la guerra, se van a burlar, la van a querer imposibilitar. Job tenía unos amigos también que en su momento de aflicción, en su momento de desgracia, sin hijos ya, la mujer lo manda a maldecir a Dios, el tipo pierde toda su riqueza, todo su ganado y para colmo le da una raquiña, como decimos aquí en este país, le da una sarna terrible, terrible, que al hombre lo que más le convenía era morirse. Y los amigos van, un tipo que era tan puro, un tipo que la Biblia dice que era justo, los amigos van a escarnecerlo. Jos 17:2. Sus amigos iban y en vez de decirle a él, vamos a orar, que Dios tenga misericordia, decían, eso te vino a ti por algo, algún pecado tú cometiste, alguna cosa mala tú le hiciste a Dios y está pagando la consecuencia. Porque siempre cuando estamos mal, vamos a encontrar jueces que nos juzgarán y nos condenarán. A mí me dijo una señora como en el año 90 por ahí, que yo no iba a tener salvación ni en este siglo, ni en aquel siglo, ni en el que venía. Literal, porque siempre aparecen unos profetas del diablo. Excúsenme la expresión, pero es verdad, porque los profetas que no son de Dios son del diablo. ¿Y cómo? ¿Qué gana Dios?
con dejarme a mí tener 40 años de pecado. Porque si Dios, ya yo estoy perdido, debió matarme en ese mismo año y ya. Acumular pecado, ¿qué gana Dios con él? Entonces, siempre van a haber personas que van a buscar sus negatividades, sus acciones poco espirituales para condenarlo, para burlarse. Hay personas, y prepárense para esto, y lo voy a decir en el nombre de Jesús. Ustedes recuerdan el caso de Jonás. Cuando Jonás fue a Nínive, Jonás no se alegró de que Nínive se arrepintiera. Así habrán personas en este camino que cuando le den una palabra a usted y usted se arrepiente, no se van a sentir bien porque usted se arrepintió y ellos lo que querían era que le dijeron, a ti te va a pasar algo, te va a caer la escalera que está usando el pintor en la cabeza y te va a romper la cabeza en 4. Porque se sienten bien así. Esos son unos burladores, pero no de usted, sino de la palabra. Sigue diciendo la misma palabra, hablando de Job, que Job le decía, tenga paciencia. Y después que ustedes se descarguen, yo le hablaré. Y después que yo haya hablado, ustedes pueden seguir burlándose. Sus amigos, los cercanos se burlan. Porque, ¿qué pasa, hermana Pirosca? Perdóneme, a mí me gusta siempre enfocarme en la persona a la que yo le tengo un poquito más de confianza. Me gusta mencionarla así. Ahorita quizás mencione a Yajaira. ¿Qué sucede? Que si la hermana Yajaira sabe de usted una cuestión negativa, la hermana Yajaira es la primera. A usted el carro le amaneció sin prender hoy. La hermana Yajaira será la primera que va a decir. Eso es por lo que hizo. Si está bueno, que siga ahí. No se extrañe que se van, lo que conocen más su estilo de vida son los que más se van a sentir felices cuando les sucedan cosas malas, no sabiendo que la palabra de Dios establece clarísimo que el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En su debilidad, en mi debilidad. Y que en este camino, mientras más fuerte usted, más lejos está de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque nuestra fortaleza es Jesucristo. Nuestra fortaleza debe ser el gozo del Señor, no la fuerza humana, no nuestra sabiduría, no nuestro intelecto, no nuestra capacidad de autoayuda. Nada de eso es bueno si no viene de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia en Filipenses 4:8? Todo lo que sea justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensar. Y si usted se fija, todas esas cualidades solamente las tiene, lo que dice Filipenses 4, nos da a nosotros la fuerza para impedir que la burla se apodere de nosotros. Cuando el otro se pone engreído, cuando el otro se cree que es la última Coca-Cola en el desierto, váyanse a Filipenses 4:8, Jaime, vete a Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de contentamiento, en esto pensar. Y si usted analiza, todas esas cosas solamente la tiene Jesucristo. Y si la tiene Jesucristo, por ende la tiene el Padre. Porque es el mismo. El Padre es Jesucristo. El Espíritu Santo es lo mismo. Actuando en facciones diferentes. Al principio Dios hablaba directamente con el hombre. Después vino Jesucristo. Y cuando se fue, dice, le enviaré el Consolador porque no lo dejaré solo. Entonces, nosotros tenemos
las armas espirituales para vencer las burlas, llevándolas a los pies de Jesucristo. Señor, mira esta situación. La hermana se burló de mí porque yo gagueo. La hermana se burló de mí porque yo, aquí está haciendo un calor terrible, yo estoy sudando. Y el abanico no lo puedo tener frente a mí porque interfiere con el sonido. Y, y quizás ustedes están en un ambiente más agradable. Y quizás eso puede producir una burla. Pero, ¿qué sucede? Señor, permite que un día de esto yo pueda comprar un aire, que yo pueda estar en un ambiente agradable y que las cosas se vean mejor. Nosotros debemos permitirnos a nosotros mismos que la burla, que el desprecio, que el escarnecimiento del ignorante nos lleve a los pies de Jesucristo, nos lleve a buscar de Dios. El ejemplo más claro de lo que es la burla y lo que es confiar en Dios nos lo dio Jesucristo. En la cruz del Calvario. Pero vamos a retrotraer la lectura al Salmo 22, porque el Salmo 22, no sé si lo han leído completo, es la profecía completa de lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, o en el camino a la cruz del Calvario. Dice el Salmo 22, verso 7, todos los que me ven me carnecen, se burlan de mí, hacen muecas con los labios, menean la cabeza y dicen, sálvele, sálvele Dios, porque en él se complacía. Hermano, le decían a Jesucristo, tú sanabas, tú dabas vista a los ciegos. Baja de esa cruz. De los dos delincuentes que Jesucristo tenía, uno a la derecha y uno a la izquierda, perdón. Uno le dice a Jesús, pero papá, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, burlándose en plena cruz. Gracias a Dios que hubo uno inteligente de los dos y le dijo, cállate, nosotros merecemos este castigo por este hombre inocente. Señor, cuando en tu reino estés, acuérdate de mí. En medio de la burla, Jesucristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién clamó? Al Padre. ¿A quién Jaime debe clamar en momento de burla? Al Padre. ¿A quién debe clamar ustedes, mujeres? Al Padre. Busquen la ayuda que ustedes quieran, pero siempre a través del Padre. Porque por más cosas, por más instrumentos, por más armas que tengamos para vencer la burla, si no están saturadas por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, esas armas serán inservibles, serán armas de juguete. Y por último, y esto sí es muy importante, Salmo 66, versos 10, 11 y 12. Oigan bien, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste a la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y al final nos sacaste a abundancia. Nos probó con las burlas, con el escarnio, puso estúpidos como jefe de nosotros, gente incapaces, gente que no tiene capacidad ni intelectual, ni moral, ni siquiera física muchas veces, para ser nuestro jefe, o para ser nuestros supervisores, o para ser hasta nuestros pastores, aunque parezca mentira. Pero Dios permitió todo eso, como le permitió a la plata y al oro ser probado. Usted sabe cómo se probaba la plata y el oro en la antigüedad. No era con el líquido este que hay ahora, que usted sabe si es oro 18, 24, no sé qué cosa.
era a fuego limpio. Y la plata y el oro, mientras más fuego usted le daba, ¿sabe lo que hacía? Más brillaba. Entonces, cuando pase todo eso, cuando esos hombres, que dice la palabra que este salmo, están sobre nuestra cabeza, en vez de sacudirnos y quitarnos, vayamos con ellos a la presencia del Señor. Y digamos, Señor, aquí están, se están burlando, nos están maltratando, nos están ignorando. Mira, mira qué cosa. Cuando yo hago este trabajo, bien me lo desbaratan o se lo atribuyen ellos, porque es una forma de burla también. Señor, aquí está la hermana fulana, aquí está el hermano fulano, mira el hermano Jaime. En vez de pedirle a Dios que me lleve, pídale a Dios que tenga misericordia de mí. Pero llevemos todas nuestras aflicciones a los pies de Jesucristo. Que esas cosas negativas, la burla, el desprecio, todo nos acerque a Dios. ¿Cuántas veces yo he querido utilizar las manos físicas mías para resolver problemas? Y me he aguantado porque yo he dicho yo soy cristiano. Antes yo no lo decía y si le tenía que dar un pecozón a alguien se lo daba. Porque nadie iba a decir que el cristiano dañó el testimonio, pero ahora sí lo digo para sujetarme. Cuando hay muchas mujeres bonitas en los lugares donde yo estoy, en los tribunales, que aparecen unas abogadas que hablan solas sin hablar, yo digo que soy cristiano para cuando pase una bien ajustada no se me vayan los ojos detrás de ella. Cuando estoy en la calle yo digo que soy cristiano. Cuando alguien se burla de mí, yo digo que soy cristiano. Y estoy casi poniéndole un letrero al carro que diga que soy cristiano para sujetarme cuando los motoristas me hagan cosas que no me agraden. Porque, hermano, tenemos que llevar, hermanas, pero que yo creo que no hay más hombre aparte de mí, tenemos que llevar todas nuestras vicisitudes, todas nuestras burlas, todo nuestro desprecio a los pies de Jesucristo. Yo les imploro, amadas hermanas mías, que llevemos todas nuestras ansiedades a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo necesito, hermanas, que aunque ustedes no me vuelvan a invitar más, piensen en esta noche, piensen mañana, piensen otro día, en que cada cosa negativa, cuando su esposo, su cuñada, su suegra, el vecino, quien sea, se burle de usted, vaya de manera súbita, de manera repentina, acelérese, pero acelérese hacia los pies de Jesucristo. Llevemos eso ante Dios. A mí me ha dado un resultado. A mí me ha dado resultado. Yo tengo paz, yo duermo. Y mire que tengo todos los problemas del mundo, porque no hay cosa más mala para un hombre que vivir solo. Pero también eso se lo lleva a los pies de Jesucristo. Cuando su familia se levante contra usted, cuando quien sea se levante, ya sea en burla, en pleito, lo que sea, vaya de manera repentina a los pies de Jesucristo. Llévele eso a los pies de Jesucristo. Hermanos, Dios la bendiga. Le agradezco sobremanera a Sueño de Amor esta oportunidad que me dieron. Yo pensé que iba a hablar de esto en la iglesia donde yo me congrego y Dios me permitió que ustedes tuvieran la primicia. Dios la bendiga muchísimo, de verdad, le agradezco. Y hasta una próxima.